Bueno, Néstor, dejamos una pregunta en el tintero que va a generar muchas ronchas y mucho debate, pero como este programa y nosotros somos gente para el debate y para la discusión, nos vamos a rehuir a esa pregunta que te acabo de hacer. ¿Cuál es la mirada que tú haces de esa, fíjese, de esa situación? profesor, yo diría lo siguiente: 20 años, 22 años desde que el presidente Hugo Chávez llegó a la presidencia de la República. 25. 25 años ya. Sí, ya. Que estamos en el 2024. Yo pienso que todas las instancias educativas de este país que han debido motorizar una gran transformación educativa y han hecho el empeño, se han esterilizado, permítase el término, ¿no?, en un debate que recuerda mucho aquellas discusiones que tenían en la capital de Constantinopla, el Imperio Bizantino, ¿no? Los ángeles tienen sexo. A mí me gusta mucho recordar esa pregunta porque hay empeños de dilucidación teórica que no llevan a ninguna parte. Entonces, si eso destruye, desgasta, debilita, incapacita, yo creo, inmoviliza, creo que ha pasado mucho en todo el ámbito educativo transformador que involucran las fuerzas históricas de este cambio, con potencialidades todavía tan hermosas y tan auspiciantes hacia el futuro, previo a algunas rectificaciones, algunos coscorronazos, digámoslo así, en cuanto a los puntos de referencia, a los puntos cardinales para construcción teórica. Tenemos que debatir más que si es el Estado o no es el Estado. En el campo de lo transformador, de las fuerzas de cambio, yo pienso que se debe de discutir cómo construir referentes para lograr que el país, primero, coma más con más llenura, con más satisfacción estomacalmente, ¿no? Para que el país logre construir un referente de construcción de futuro hacia la patria grande, el debate de la historia, cómo insertar más instrumentos prácticos para la transformación material del país, más ciencia y tecnología, más encariñamiento de la población escolar y de la comunidad venezolana con la ciencia y la tecnología en la praxis, no tanto en la teoría libresca, sino en la aplicación cotidiana, cómo hacer más hábitos que valoren la producción y la productividad y no tachar de neoliberalismo o de más de lo mismo lo que nunca hemos conocido de qué se trata, porque encaramos categorías y conceptos que requieren de estudio, los encaramos con paradigmas feudales. Creo que eso está en el fondo de mucha de la dirigencia. Pero cuando, que ha pasado por este periodo. Cuando me hablas de feudales, vuelves otra vez al tema del rentismo. Es decir, se piensa todavía desde el rentismo, Néstor. Porque nos encallejonaron, no sé, las grandes corporaciones que implantaron aquí los taladros en el país, incrustaron ese modelo productivo y ese modelo se incrustó en las conciencias, en las mentalidades. Y los liderazgos políticos en gran parte de la Cuarta República, con resabios en componentes de esta nuestra Quinta República, la que yo defiendo, pero con componentes que se manifiestan de rentismo heredado de la construcción económica del modelo productivo petrolero. Y eso, ¿qué significa? Eso significa que cualquier discusión se plantea desde el paradigma del rentismo, la defensa del Estado y el ataque del Estado, porque la renta petrolera siempre va a subvencionar cualquier modelo de bienestar. Y eso no debe seguir siendo así, que fue lo que dio pie al terrible daño que han ocasionado las mal llamadas sanciones, las medidas coercitivas unilaterales. Si hubiésemos dado la batalla en 20 años contra el rentismo en la mentalidad, que es una de las labores de la escuela y de la vanguardia revolucionaria bolivariana en el sector educativo, si se hubiese acordado ese debate, es muy posible que las medidas coercitivas unilaterales no hubiesen hecho el daño que han producido, porque hubiésemos tenido alternativas, opciones materiales, opciones productivas, a partir de reconstruir el INSE, de repotenciar las escuelas técnicas,
a acompañar con mayor decisión ese discurso del presidente Maduro, que creo que es un reto loable e indispensable, que hay que compenetrarse con él, de transformar 2.000 liceos del país en 2.000 escuelas técnicas. Creo que por ahí va la cosa a nivel del compromiso del cambio educativo, y es robinsoniano. Eso toca el corazón robinsoniano de la visión de Samuel Robinson, de Simón Rodríguez, en cuanto a el concepto de escuela de artes y oficios, escuela técnica. Pero Néstor, vuelvo otra vez a la pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre esta confrontación que pareciera, por las cosas que tú dices, es bizantina? No llega a ninguna parte, pues. No lleva a ninguna parte. Eso es lo bizantino. ¿Tú sientes que es bizantina todavía? Eso es como comerse la guinda de la torta sin torta, pues. Sin torta. Entonces, ¿dónde está la llenura, el placer? Está bien, pues usted disfrutó un poquito la miel superior, pero la capa de arriba no es la torta. Es decir, que tú crees que esa... Pero todavía persiste ese debate en Venezuela. Hay sectores que todavía persisten, pero la dinámica está obligando a ver la educación desde otra perspectiva. Por eso nosotros estamos comenzando a hablar, creo que es el tiempo histórico, de lo robinsoniano, de sustraer a la educación de esa postración teórica donde el debate es entre dos teorías. No, yo creo que son coartadas que se han aplicado para tratar de estructurar. Yo no sé si, permítame decirlo de este modo rudo, ¿no? Si es entre dos aparatos o dos pretensiones de controles de la educación por vía fáctica que no llevan a ninguna parte porque no construyen lo que de alguna manera y de muchas maneras aportó Luis Beltrán Prieto Figueroa con su teoría muy democrática y democratizadora del Estado docente. Y por otro lado, el supuesto contraventor, que yo no lo veo así, que es el gran maestro brasileño Paulo Freire, cuando hablaba de educación liberadora. Pero no colidía, porque Freire fue jefe de educación en una estructura administrativa de Brasil. Cuando fue secretario de Educación, manejó escuela, pagó nómina, hizo trabajo como funcionario de Estado, muy bien, revolucionariamente, repartió, entiendo que estableció el vaso de leche o el plato de comida escolar allá en Brasil, hizo cosas muy buenas y reivindicó la condición humana del estudiante, pero eso no colide con la visión de Estado Yo tengo docente. la certeza que si se hubiese sentado Paulo Freire y Luis Beltrán Prieto Figueroa, jamás se hubiese producido una discusión bizantina entre los dos. Bueno, en todo caso, Freire expresó de manera muy explícita que aquí en Venezuela teníamos a Simón Rodríguez, que para qué buscar otros paradigmas en otras partes. Bueno, fíjate, a propósito de Simón Rodríguez, fíjate, tú has venido en esta conversa que hemos tenido insistiendo en un planteamiento necesario, pues. Es decir, has venido proponiendo a lo largo no solamente de este programa, sino en otros espacios, la necesidad de hacer un nuevo planteamiento, una nueva visión del problema educativo. Y has venido insistiendo en incluso la necesidad de construir una visión robinsoniana de la educación. Yo quisiera saber cuál es tu mirada sobre esas cosas. Pero además has insistido en una cosa que me llama mucho la curiosidad a propósito de esta última palabra. Tú has venido proponiendo la pedagogía de la curiosidad, que tiene que ver con la manera o la forma como enseñaba don Samuel Robinson. Y pareciera que tú, frente a la discusión bizantina que se ha generado durante muchos años en Venezuela, y que yo creo, Néstor, que con toda la sinceridad se va a seguir manteniendo hasta que no produzcamos definitivamente una ruptura en el pensamiento y en los dogmas, sobre todo en los dogmas de cómo se ven las cosas. Tú tratas de introducir en el medio de ese debate bizantino una visión del problema robinsoniano.
¿Tú estás convencido de que esa es la alternativa para esta Venezuela de estos tiempos? Mira, te tomo ese toro y lo tomo y trato de domeñar sus cuernos para doblarlo con la siguiente consideración. Los antípodas de Simón Rodríguez dicen, ese es un hombre del siglo XIX, él no responde a la realidad actual. El problema está en que quienes así hablan, primero, desconocen la verdadera herencia, porque muchos robinsonianos, incluso seguidores, lectores teóricos de Simón Rodríguez, desconocen su verdadero mérito, no está en luces y virtudes sociales. Esa es parte de su contribución teórica. La clave de él está en la capacidad transformadora que generó la educación, y empalmo con el primer punto cuando decía la educación como instrumento, como herramienta de cambio, ¿no? En la primera parte de la conversa creo que hablamos del punto, que es que él crea la Escuela de Artes y Oficios en América Latina, en la América Latina republicana, crea una Escuela de Artes y Oficios en Bogotá en 1823. En 1824, 25 y 26 crea escuelas de artes y oficios en Arequipa del Perú, en Chuquisaca de Bolivia, va a Chile y se pone al frente de la primera escuela agraria que se funda en Chile, concibe una escuela de artes y oficios de nivel medio y nivel que luego sería universitario, en la cual 80 años después egresó como ingeniero mecánico Luis Caballero Mejías. Y fíjate tú cómo lo digo, profesor Albert, muy pausadamente para que la gente trate de recapitular la secuencia histórica que tiene su ancestro, su antecedente fundamental en el ideario robinsoniano, en la praxis escolar robinsoniana, una praxis de educación manual e intelectual, que es lo que construye la verdadera filosofía del humanismo, de la educación humanista, del humanismo. Simón Rodríguez nunca veía lo intelectual y lo manual separados. Él no hablaba... Él no lo veía como una sola unidad dialéctica. Él no hablaba de formar carpinteros ignorantes, él hablaba de formar sabios que fuesen carpinteros, porque él era un gran lector y él promovía la lectura. Bueno, su discípulo por excelencia, Simón Bolívar, fue un libertador intelectual, fue un letrado que se metió a guerrero. Quiere decir que hay una integralidad en el hombre de acción y el hombre de lectura y el hombre de letra, que ese es el modelo de ciudadanía de Simón Rodríguez. Cuando nosotros hablamos de escuela de artes y oficios, no estamos hablando de formar puramente mecánicos y puramente electricistas y puramente herreros, ¿no? Que sean herreros, que sean electricistas, mecánicos, etcétera, y madereros, pero a la vez que sean grandes lectores, grandes estudiosos, grandes pensadores. Es decir, que Paulo Freire tenía razón cuando tú afirmabas que para qué buscar referentes si teníamos a Simón Rodríguez, ¿no? Paulo Freire, que fue un gran transformador y un gran estudioso y un gran escritor de valiosísimas obras académicas, igual que Luis Beltrán Prieto, con dos experiencias de vida distintas, claro, pero con dos construcciones educativas, teórico-prácticas, decisivas. Entonces, decir educación manual e intelectual, esa es la categoría fundamental del pensamiento educativo de Simón Rodríguez. Cuando él habla de formar republicanos, no es republicano en un contexto antiespañol, es en un contexto universal que se inscribe dentro de una sociedad que, consciente él, que no da para una diversificación industrial, porque no había revolución industrial en ninguna parte de la América Latina, pero sí daba para colocar a esa nueva generación que se estaba formando a las puertas de construir su propia revolución industrial. Neto, te atajo la reflexión tuya. Estamos hoy en condiciones de construir ese nuevo republicano. Es decir, en el marco de una propuesta robinsoniana de la educación. ¿Cómo lo ves tú? Mira, primero, el nombre de Simón Rodríguez, el contexto actual de esta Venezuela averiada por las medidas coercitivas unilaterales duramente, que cada día cobra más conciencia de que hay que desrentizar su mentalidad, desrentizar los sustentos de los modos de vivencia, de los modos de vida, de los modos de producción, y de desrentizar, por lo tanto,
todo el edificio, todo el andamiaje que configura la formación de talento, que configura los sistemas educativos, los niveles educativos, la escuela, el preescolar, el inicial, la universidad. Como vemos que cada día es más denso, más numeroso el número de educadores que asumen conciencia de esta perspectiva, nosotros estamos totalmente convencidos de que no queda otro camino que este y de que con mucha confianza Venezuela va a asumir este camino, porque ya han comenzado a asumirlo los educadores, un camino de transformación de la sociedad, de los valores de ciudadanía, a partir de esa visión humanista, manual e intelectual, a partir de la educación, de la gesta educativa. Fíjate, en ese debate que tiene que ver mucho con la reflexión que hiciste anteriormente, es decir, podemos hablar de un nuevo republicano no solamente para Venezuela, es decir, hay que construir un nuevo republicano en América. Yo tengo muchos temores con el ciudadano que quiere construir, que se quiere construir en Argentina a partir del gobierno de Milei, que es pareciera que esa es la proyección en este continente y en todo el mundo. Entonces, fíjate, ese nuevo republicano parece que está asociado a una triada: educación, cultura y ciencia. ¿Cómo, desde la perspectiva robinsoniana, cómo tú ves esa triada, Néstor? Primero, hay que conjugar como que yo diría 2 o 3 dimensiones, por lo menos 2. Una, la noción de ciudadanía, que explica en mejores términos lo que Simón Rodríguez quiso decir con los republicanos en su contexto. Recuérdese que se está saliendo en 1823, cuando él regresa a la América del Sur, de su largo exilio europeo, y hasta 1854, cuando muere, América Latina estaba saliendo del régimen colonial y de los gobiernos que sustituyeron al sistema español monárquico, ¿no? No era fácil ese tránsito. Y luego tendríamos hoy en día concepto de ciudadanía más el concepto de patria grande. Dentro de lo nacional, ¿qué perfil de ciudadanos queremos para este siglo XXI, en la Venezuela del siglo XXI? ¿Y qué perfil territorial, qué amplitud de gringolas le queremos colocar en la conciencia a ese ciudadano desde el punto de vista de la patria grande, que tiene que ser bien grande la limitación de esa gringola, ¿no? Néstor, fíjate, ya estamos finalizando el programa. Quiero confirmar las 2 publicaciones que tú gentilmente has hecho este año. Me gustaría prácticamente en estos 2 últimos minutos que nos quedan de programa, en el programa Punto y Círculo de TV Caricuao, nos dieras más que un mensaje, una mirada de la educación muy sintéticamente en este minuto. Mira, yo creo que el país está comenzando, la educación venezolana está comenzando, está dando sus primeros pasos definitivos y definitorios hacia un verdadero modelo de inserción en la cabal modernidad manual e intelectual de la humanidad, ¿no? La ruta científica, un proyecto que tiene el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Creo que es un descubrimiento, estrategias nuevas robinsonianas de ir a campo, ir al lugar para el aprendizaje, para la adquisición de valores, para despertar vocaciones. Creo que es fundamental asumir la educación como estrategia robinsoniana de desarrollo, insertando la ciencia, estudiar las experiencias de Japón, de China, de Finlandia, indistintamente de los modelos políticos, tomar cómo se valoriza la educación en estas sociedades que del peor atraso saltaron al primer nivel de desarrollo del planeta en estos últimos 50 años. Albert. Bueno, muchas gracias, Néstor. Como siempre vas a estar invitado en este programa Punto y Círculo, aquí en la televisora comunitaria de TV Caricuao. Muchas gracias por habernos visto.